Buenos días, hoy día vamos a desarrollar el ejercicio 1 de muestreo que dejamos pendiente hace unos días atrás. El ejercicio plantea lo siguiente: la gerencia de una empresa exportadora de salmones requiere estimar la talla media del producto y la proporción de salmones que cumplen la norma para el consumo humano. Para ello, dispone de una planta de cultivo de 620 salmones distribuidos en 3 estanques, según vemos en la tabla. Aquí tenemos entonces las varianzas de cada estanque y la proporción estimada también de cada estanque. Bien, en el apartado A se nos pide cuántos salmones se debe elegir en el cultivo por estanque, ¿cierto?, que equivale al tamaño óptimo de muestra, para estimar la talla media que se requiere, ¿cierto?, con una confianza del 95% y un error no mayor a 2 centímetros. Y nos lo piden usando obviamente muestreo estratificado con las 3 afijaciones. En el apartado I nos lo pedían con afijación proporcional. Este ejercicio ya fue desarrollado en otro video previo a este, por lo tanto desarrollaremos los siguientes dos, ¿cierto?, que sería la afijación óptima y la de negra. Para el desarrollo de la afijación óptima tenemos aquí la formulación, ¿sí?, el tamaño de muestra y la fórmula de la afijación, ¿cierto?, del coeficiente de afijación que vamos a necesitar. Según la fórmula, ¿cierto?, para el cálculo de este coeficiente de afijación, nosotros necesitamos, ¿cierto?, los tamaños por estrato, sus desviaciones típicas y los costos de selección de cada estanque. Dado que no tenemos información de los costos, vamos a suponer un costo estándar igual para todos. Además tiene mucho sentido porque están los estanques en el mismo lugar, no se dice otra cosa. Entonces supondremos costos similares o iguales, ¿verdad?, en los 3 procesos de selección. Si nosotros reemplazamos entonces, ¿cierto?, cada tamaño del estrato, aquí le tenemos el primer coeficiente de afijación, es decir, para el estrato 1 o estanque 1, tenemos su tamaño por su desviación típica y dividido por ese costo estándar del que hablábamos. Y en el denominador tenemos la suma de lo que ocurre con los 3 estratos, ¿sí? Obviamente el denominador es común para los 3 coeficientes, ¿cierto?, y corresponde, como decía previamente, a la suma, ¿cierto?, de los 3 estratos, es decir, su tamaño por su desviación típica, ¿sí?, y dividido por el costo estándar del que hablamos. Todo ello entonces nos deja un coeficiente de afijación para el estanque 1 de 0,339, de 0,464 y de 0,197 para cada uno de ellos, resumido aquí. Del ejercicio anterior, del apartado anterior, teníamos ya calculado el W sub H, ¿sí?, que no era más que el peso o la importancia que tenía, en este caso, cada uno de los estratos. ¿De acuerdo? Bien. Con esto entonces ya podemos ir a n sub 0, ¿cierto?, a desarrollar el resultado. Tenemos entonces W sub H al cuadrado, ¿cierto?, por la varianza y dividido por el coeficiente de afijación para cada uno de los 3 estratos. Y en el denominador tenemos E al cuadrado, el margen de error, ¿cierto?, máximo permitido, que ya nos han dicho es de 2 centímetros, por eso es entonces 2 al cuadrado, y todo ello está dividido por T cuadrado, donde T es el valor de la tabla T, dado el nivel de confianza dado, ¿no? Era un nivel de confianza del 95%, y por lo tanto, si vamos a la tabla T, considerando que tenemos una muestra muy grande, sobre 100 o 120, que converge a una normal, terminará siendo 1,9638, que es el mismo valor que nos dio para la afijación proporcional del apartado anterior. Si operamos todo esto, entonces el resultado será 68,35529, y ese valor ya lo podemos poner en la fórmula del tamaño de muestra óptima,
¿sí? Reemplazamos y obtenemos aproximadamente 62 salmones que debemos sacar, ¿cierto? Entre los 3 estanques. Ahora esa cantidad la debemos repartir según los coeficientes de afijación de cada estanque, ¿verdad? Para saber cuánto de la muestra será de cada estanque. Entonces multiplicaremos los 62 por el coeficiente de afijación para cada estanque para obtener el número de muestra que sacaremos de cada estanque. Con todo ello entonces sacaremos 22 del primer estanque, 29 del segundo estanque y 13 del tercer estanque. En total entonces tenemos 64 salmones. Ya hemos comentado previamente que no es relevante si es que no coinciden exactamente. Recuerden que este tamaño de muestra que hemos determinado es mínimo, es un tamaño de muestra óptimo mínimo. De ahí hacia arriba, ¿cierto? Será siempre conveniente. Vamos al apartado 3 con la fijación de Neyman. En el caso de la fijación de Neyman, si ustedes se dan cuenta, coincide, salvo por los costos de selección, coincide exactamente con la fijación óptima que acabamos de comentar. En el caso anterior supusimos, ¿cierto? Voy a volver un momento hacia atrás, costos iguales y por lo tanto al operar aquí en el denominador, ¿verdad? Se nos cancelan los costos, por eso luego no aparecen. Con lo cual, en el caso de la fijación de Neyman, donde se suponen costos similares, el resultado nos va a dar exactamente el mismo. Por lo tanto, conclusión, cuando los costos de selección son iguales o muy similares de estrato a estrato, entonces la fijación de Neyman es exactamente igual que la fijación óptima, por lo tanto no tiene sentido aplicar una fijación óptima dado que los costos de selección no son diferentes. Bien, entonces simplemente aquí en la fórmula verán que no están los costos por lo que ya hemos comentado. Entonces simplemente será el tamaño del estrato por su desviación típica y en el denominador tenemos la suma de lo ocurrido con los 3 estratos, es decir, tamaño de muestra por desviación típica para los 3. De esa manera entonces obtenemos el coeficiente de afijación de Neyman para cada uno de los estratos. Teniendo todo ello entonces ya podemos ir a calcular el tamaño óptimo de muestra. N sub 0 sería, nuevamente, la fórmula no cambia, tenemos entonces W sub h al cuadrado por la varianza y dividido por el coeficiente de afijación. ¿Sí? Obviamente el resultado es exactamente el mismo, lo que nos da un N de 62 salmones a repartir en los 3 estanques. ¿De acuerdo? En el apartado B nos preguntan cuál de los coeficientes de afijación es el más adecuado, qué tipo de afijación deberíamos utilizar, ¿sí? De las 3 que hemos hecho. Claramente la fijación de Neyman es la mejor o la más adecuada porque no solo recoge las diferencias de tamaño que tiene cada estrato, ¿sí? Voy a volver un momento a la tabla para que lo podamos comentar, no solo recoge las diferencias de tamaño que tiene cada uno de los estratos, sino que además recoge la gran diferencia de dispersiones que tiene cada estanque, ¿sí? O estrato. Por lo tanto, dado que la fijación de Neyman recoge ambas variabilidades, la de tamaño y la propia, la dispersión, es la más adecuada. ¿Por qué la óptima no? Porque no tenemos costos diferenciados de selección de las distintas unidades muestrales. Bien, vamos al apartado C. Nos piden cuántos salmones se debe elegir en la muestra del cultivo, por estanque también, para estimar la proporción de salmones que cumplen la norma. ¿Sí? Si se desea un nivel de confianza del 95% y un error no mayor al 5%. Vamos a traernos la fórmula nuevamente para estimar la proporción, ¿cierto? Y el coeficiente de afijación de Neyman, dado que ya hemos dicho que es el más adecuado. Por lo tanto, lo que necesitamos primero es
calcular nuestro coeficiente de afijación para que luego podamos conseguir el tamaño de muestra óptima. Si vamos a calcular los coeficientes de afijación, fíjense que lo que necesitamos es tamaño de cada uno de los estratos, que ya lo tenemos, y necesitamos P y Q. P es la proporción de éxito que ya nos la daban aquí, ¿cierto? Y Q corresponde a la probabilidad de fracaso, que sería el complementario de cada uno de los P estimados, ¿sí? Por lo tanto, como ya tenemos toda la información, vamos a conseguir los coeficientes de aplicación. Entonces, en el numerador tenemos el tamaño del estrato por la raíz de P por Q. Para el primer caso sería P 0,8, por lo tanto Q sería 1 menos P, que corresponde a 0,2. Y en el denominador común para los tres, ¿cierto? Para los tres coeficientes de aplicación, es la suma de lo que ocurre con los tres estratos. Su tamaño por la raíz de P por Q, que en definitiva corresponde a la desviación típica, ¿sí? Entonces, si operamos todo esto, nos va a dar estos coeficientes de aplicación que están resumidos ya aquí. Perfecto. Con todo ello, entonces, vamos a reemplazar a la fórmula, ¿cierto? Tenemos n cuadrado, ¿sí? Es decir, el tamaño de cada estrato, por P por Q y dividido por el coeficiente de afijación que acabamos de conseguir. Luego tenemos exactamente lo mismo para el segundo estrato, ¿cierto? Su tamaño al cuadrado por P por Q dividido por su coeficiente de aplicación, y para el tercer estrato lo mismo. En el denominador tenemos n al cuadrado, es decir, el tamaño de la población, que en este caso serían 620 al cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por el error máximo permitido, que nos han dicho que es de un 5%, y otra vez el valor de t, ¿cierto? Para el nivel de confianza dado del 95%. Se mantiene el valor, ¿cierto? No cambiará, más la suma de lo que ocurre con los tres estratos, tamaño por P por Q. Si hacemos todo ese cálculo, ¿verdad? Aparte, tenemos cada uno su tamaño por P por Q, sumamos y el resultado sería 112,925, que reemplazando aquí nos da un tamaño de muestra total de 136 salmones aproximadamente. Ahora estos 136 salmones debemos repartirlos en los tres estanques, según ya hemos comentado, con la ponderación del coeficiente de aplicación, ¿sí? Es decir, 136 por 0,5386 nos da para el primer estanque 74 salmones, para el segundo estanque 37 y para el tercer estanque 27. En total 138 salmones. Ya hemos dicho, no es relevante que tengamos algunos más, ¿sí? Porque estos valores son siempre como mínimo. Bien, con eso damos por terminado entonces nuestro ejercicio 1 de muestra.